La idea va a ser justamente como les había mencionado, que en realidad como la dinámica que venimos teniendo siempre, digamos. Básicamente vamos a arrancar con una ronda de consultas, algunas cositas para ver, algunas cuestiones que quieran preguntar y demás, y después nos vamos a dividir por unos 15 minutitos en grupos, ¿m? Para que ustedes empiecen a ver ya directamente todo lo que es el trabajo 2. ¿M? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo Profe, yo. Sí, Jonathan. Es que a ver si yo puedo compartir pantalla porque Sí, por supuesto. tengo un problema. A ver. Ahí Mire, estás. ya. Es que mira que yo hice esta cosa y acá cuando ya al CS, me Sí. sale todo amarillo. Me sale esta cosa. Entonces yo no sé, y acá, pues está bien. Pues yo no sé qué pasó. Sí. Bueno, el principal problema es que tenés ahí en CSS tenés justamente todo vacío. Fíjate que te dice, do not empty rule set. O sea, no uses reglas justamente vacías. Sí. Ese es el tema. Volvé al index, volvé al HTML. Ah, tenés ID, está bien, bien, perfecto. Caja 1, caja 2, caja 3, perfecto, bien. Volvé a ver el estilo, estilo CSS, si está bien colocado. Bien. Style sheet, perfecto. Agrega, por ejemplo, digamos, algunas reglas para esas cajas, para esas divs. A ver, Sí. Y no sale nada. ahí está. Es un poco lento, pero sale. Sí. A ver, por ejemplo, un background color. Fíjate que se te borró sin ningún tipo de problemas la de abajo y ahora tendrías que hacer lo mismo con la otra. Pero mira Eh, que ayer cuando lo hice no salió nada. Literal colocaba todo y tenía que escribir todo y no salía nada. todo. Igualmente te digo, no es mala práctica escribir justamente todo porque te vas familiarizando con las propiedades. A ver, prueba abajo en la caja 2. ¿Y por qué salió amarillo tan raro? Y Pero yo el vi el amarillo, video y no salió digamos, amarillo. sinceramente, no sé si aplicaste algún tipo de otro o nuevo, digamos, no me sale la palabra ahora. Alguna de estas, no me sale, perdón, me bloqueé. Las extensiones, perdón, no me salió el nombre. ¿Aplicaste alguna extensión nueva, algo? No, o sea, yo seguí los pasos del video, porque yo me pongo a ver los videos de nuevo. Igualmente no te afecta en nada. Probá justamente, dale un background a ese div. eh, Pero ayer no me salía nada no salía nada. tan raro. Bien, No sé Brown, por fíjate, qué digamos, sí. le tiene miedo a Adrián y ahora que pusiste que la pantalla apareció. Copiarle una fotito, empiezan a funcionar las cosas. No, a veces simplemente con reiniciar, cierren y abran nuevamente el programa y ya está. No, Fíjate que los ayer, problemas, los problemas se te fueron, queda ese color, que ahí no lo tenés, digamos, ya no lo tenés más. Fíjate, el amarillo. En realidad solamente te queda, por ejemplo, digamos, en los IDs, nada más. no era blanco. No, no, a mí, por ejemplo, digamos, se colocan de color rosado, por decirlo de alguna manera. No Sí. es tampoco lo más importante. O sea, simplemente lo que hace los colores son diferenciarte justamente cuando hablas del ID, cuando hablas de la clase, cuando estamos hablando justamente de la propiedad, del valor en sí y demás. Fíjate, por ejemplo, ahora si se aplica todo, si está todo correcto cuando vos guardás ese archivo. Ah, pero yo creo que compartí solamente el coso ese del El programa. Visual Studio, sí. Bueno, pero fíjate vos entonces, fíjate vos, aplica todo y fíjate si funciona bien. No está mal el link, porque ahí le sale que tiene un 1, se quitó. Claro, no, a le faltaba justamente esto. Tenían las reglas vacías, entonces le advertía problemas abajo de decir, bueno, los rule sets Ah, sí, estaban justamente. ¿Ya sí, ya está? salió. Perfecto, perfecto. Sí. Pues yo, no- pero Eh, tan raro. Muy claro, raro, no, tan bueno, en este extraño. caso,
el tema, digamos, del color yo no me preocuparía, simplemente para destacar y nada más. Sí. Si justamente no tenés el predictivo, ahí sí lo podríamos ver. Pero bueno, a veces, como te decía, se puede resolver simplemente, a veces cerramos, volvemos a abrir el programa y se corrige. Ah, bueno, profe. Entonces ya, gracias. A Pues, vos. Bien. ya. ¿Alguno? Sí. ¿Alguien por ahí quiso hablar? No. Adrián, yo estuve toqueteando Bootstrap Sí. para ver qué cosa linda, porque no me animé a mezclarlo con el proyecto, porque dije, donde cruzo las cosas se me va a desordenar todo. Ante la duda, abrí otro proyecto nuevo Bien. y tengo un serio problema que seguramente debe ser algo para poner algún link o algo. Por ejemplo, quise poner un carrusel para que vaya pasando las imágenes, pero no tiene dinamismo, no se mueve, porque le falta Bien. adjuntar la parte de Java. Claro, en realidad lo que te falta básicamente es hacer el llamado a los archivos de JavaScript. Eso seguramente. Porque nosotros vimos simplemente la parte de HTML y CSS. O sea, cómo Sí, vincular el CSS. Lo que claro. te va a faltar es el archivo de los archivos justamente que tenemos que traer al HTML, que incluyen justamente los archivos JavaScript, que están incluidos. Fíjate que cuando vos descargaste el CSS y el Sí, JS. Seguramente también incluso vos descargaste de los ejemplos, algún carrusel de los ejemplos, ¿no? no, o sí, sí. Claro, seguramente ese archivo a su vez también tiene otros archivos JavaScript que llaman. ¿Se Ah, bien. entiende? Entonces lo que te va a faltar justamente es eso. Normalmente los archivos JavaScript, Bootstrap los coloca abajo, en el footer. Pero te va a faltar eso. Hoy Dale, sí, digamos, lo vemos. dale, perfecto. Sí, porque puse un header y otras cositas que lo fui poniendo, pero todo lo que tenía movimiento, no. Y después, bueno, subí el trabajo práctico, Bien, el y segundo. el segundo, y después, bueno, Bien. como tenía tiempo, le puse unas animaciones que, bueno, va a quedar para la próxima presentación. Perfecto, perfecto, perfecto. Buenísimo. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Estuvieron toqueteando Bootstrap. Igualmente creo que Estuvieron. hasta que no Sí. encontré dónde está cada cosa, medio como que me mareé un poco. Una vez que lo encontrás, que sabes qué es lo que le querés poner, es como bastante rápido. Igual si podés dar después, en algún momento, otra pequeña explicación de cómo, por ejemplo, me pasaba que yo descargué la planilla, los ejemplos, y cuando le Sí. pongo, viste, te pone los dos archivos, te pone el archivo del CSS y te pone para reproducirlo, digamos, con el buscador, el index sería. ¿Cómo? Ahí no te Por- seguí. Cuando vos descargás el archivo, por ejemplo, vas a un carrusel y te pone Sí. el ejemplo, digamos, para verlo en la web, y el ejemplo el que pongo para poner en la web no lo puedo ver directo de ahí. Me ejecuta como si fuese sin. Vos cuando te descargas un ejemplo, por ejemplo, un carrusel. ¿Sí? Ya, compartir, comparto. A ver, vamos a ver. Get Bootstrap. Justamente te descarga tanto, digamos. Collapse dropdowns. Ah, yo puse ahí arriba en el buscador carrusel y no. Ah, bueno. Inteligente lo que fui yo. Vamos, carrusel. Bien, carrusel. Tenemos justamente en componentes. Entonces, imaginemos, ahí tenemos. Esto ya está, obviamente, este es simplemente el index. Nosotros tenemos que hacer el llamado tanto justamente dentro del index al JavaScript y también, obviamente, al CSS. A los dos, básicamente. Claro, yo Seguramente esto, llamé por ejemplo, al ningún tipo CSS, de estilo, nada. claro. Pero, sí,
Yo llamé al CSS y lo llamé de la misma forma al archivo que se nombra igual que el CSS, pero el de JavaScript. Tampoco anduvo. Algo mal tiene que andar en el camino porque Bien, no se movía. a ver si Y otra puntualmente. cosa, por ejemplo, en la parte que te pone la imagen, cómo hay que vincular la imagen dentro de ese carrusel, porque tampoco lo pude hacer andar. Ah, sí, sí, perdón. Sí, la Acá imagen tenés el sí, source. Ahí. claro. Fíjate que tenés el image source y acá hay. Sí, ahí, sí, ese sí. Bueno, pero al no poder moverlo, le puse el otro que tenía, por ejemplo, con botones y tampoco, claro, no se movió porque algo de JavaScript no estaba sincronizado. Yo, por ejemplo, me refería a este, que son justamente los componentes que ya directamente los ejemplos que en realidad podemos descargar ya. Sí, Vamos a ver dónde está el carrusel. Acá está el carrusel. ¿Mm? Igual lo que es jQuery y el Popper lo tenés que sacar de otra página, me parece. El Popper seguro lo sacás de Sí, otra página, el sí, eso jQuery lo seguro. sacás de Bootstrap. Eso seguro. Depende si lo utiliza o no. Popper es otra librería justamente de JavaScript. Entonces, si, por ejemplo, hace el Java y lo necesita, vamos a tener que descargarlo de otro lado. ¿Cuál es el tema? Por eso yo les decía que el ejemplo por ahí, acá, tenemos directamente, podemos, bueno, acá no me dio ningún tipo de nada para descargar, como en otros ejemplos. Pero cuando yo voy al código fuente, fíjense que, bien, vamos a ver exactamente qué. Me hace el llamado al ah, CSS acá. Acá estamos viendo soy un justamente que cuadrado. Soy un no pasa cuadrado. En nada vez ahí. de poner el código fuente, le ponía inspeccionar y andaba tocando, buscando con el cursor dónde se ponía cada cosa y copiaba y pegaba de costado. No, 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 Dios. Chino me estaba volviendo. Digo, Pasa, sí, pasa, Adrián pasa. lo hizo de otra forma más fácil. Pasa. Fíjense que acá tenemos el núcleo de Bootstrap. Y después tenemos, esto estamos hablando, digamos, de distintos favicons. Favicons es este iconito que vemos acá arriba, que es la B. Acá en este caso, digamos, la unidad de drive. Eso sería exactamente el favicon. Normalmente se declara por dispositivo. Podemos, por ejemplo, para Apple, para Android, para distintos dispositivos, podemos estar colocando algún tipo de icono. Fíjense que acá incluso tiene otro más. Hace un llamado un carrusel.css. Claro, claro, ahí Específicamente. mismo ya copiando eso se vincula solo. Exactamente. Y Ah, después, yo lo quería acá abajo vincular de a mano, todo, acá porque tenemos no me todo porque en estaba realidad copiando. fíjense que es un template completo. Claro, tenés que ver dónde se ¿Ven? corta. Exactamente. Nosotros tenemos directamente, por ejemplo, este. que- Ahora sí me acá, está por ejemplo, sí, gustando esto. el inspeccionador te serviría. Vemos que Claro, el final, ya estamos hablando de carrocería. claro, pero con el inspeccionador no te sincroniza los llamados. No, no, tenés que hacer Por justamente eso no ver todo funcionaba. el código. Y seguramente abajo, bueno, acá ven, script source, acá tenemos justamente el archivo de JavaScript que tendríamos que ingresar, que teníamos también vincular. Que ahora lo vamos a ver, es un llamado script source y tanto. Es simplemente eso, pero es necesario hacer el llamado porque si no, no funciona, básicamente. Como Ahora sí lo mencionaba estoy empezando a Sebastián, amar. cuando tenemos que utilizar otra librería, como por ejemplo Popper, es esta, tenemos que descargarla de acá, directamente. Tenemos que descargarla y hacer el llamado justamente dentro del index HTML en el que estamos utilizando. Eso siempre y cuando en el ejemplo te lo pida. Exactamente. En este caso vemos que no lo utiliza. No lo utiliza. Pero algunas cositas muy puntuales se hacen justamente con Popper. Y lo que Y me quedó también con una duda, jQuery, Adrián, pero jQuery no es tan recomendable porque jQuery se está deprecando, se está dejando de utilizar. Sí. la duda que me quedó, por ejemplo, cuando nosotros descargamos de Bootstrap eh, todo el archivo grande, ¿ese archivo lo tengo que meter dentro de una carpeta CSS? Ya O, viene. Cuando vos lo no, claro, bajás ya tenés viene. razón. Está en esa de las toqueteadas que después entendí, porque volví a ver el video tuyo, entendí que le modificabas el archivo ese mismo. Yo había creado una Claro. carpeta, lo metí dentro de la carpeta y lo volvía, es como que lo sacaba y lo metía 200 veces hasta que volví a ver el video.
No, también lo podés hacer vos a tu manera, si tenés tu proyecto, ahí tenés el index, tenés tu carpetita CSS y lo metés ahí, agarrás. Claro. Tenés uno solo justamente, que es el bootstrap.css. Lo metés ahí, lo vinculás y ya está. O si no, usás la que tiene por Bootstrap y limpiás el resto, total, Bootstrap te incluye justamente las demás. Genial, aclaradísimo. Buenísimo. Mirá que con qué detalle muy chiquito me estaba haciendo un chino para buscar las cosas. Pasa, no se preocupe que pasa más de lo que imagino. ¿Alguna otra cosita para ver? ¿Alguna cosita que quieran consultar, ver? Shurley, estás levantando la mano, sí. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, es más como una consulta, pero pues de HTML. Por Sí. ejemplo, ¿hay alguna manera pues de hacer como el salto de línea, el BR, ¿cierto? Pero hacerlo como pues multiplicado, porque nosotros en el primer proyecto tuvimos que hacer un montón de BRs, ¿cierto? Para que pues sí, nos cogiera como el espacio. ¿Hay una manera como de hacerlo más simplificado o tendría siempre como que escribir ese montón de saltos de línea? En realidad lo que te conviene directamente, dependiendo de lo que quieras hacer, ¿lo tienen a mano ustedes para verlo? Bueno, sí, espérate, yo te comparto pues como un ejemplo. Bueno, normalmente lo que mejor te va a resultar es establecer justamente un párrafo para cada parte del texto. Entonces, ¿qué Pues, haces vos? Le aplicas ok. un margin, o sea, abrís el párrafo, cerrás el párrafo, le aplicas el margin que vos querés y ahí está. Y es mucho más prolijo. El salto de párrafo solamente te conviene cuando querés acomodar textos puntuales, no para hacer Ok. distancia. Bueno, listo. Sí, es A que pues en ver, el por trabajo ejemplo. tuvimos que hacer este montón de deberes. Pues este no es el trabajo, pero es un ejemplo. Tuvimos que Ah, hacer este montón así para que nos cogiera. Entonces, esa era mi pregunta, si no se podía hacer pues de una manera más corta, porque... sí, Ajá. cerrá el párrafo, dale un margin a ese párrafo, al que sigue, y ahí justamente te va a establecer una distancia que la puedes manejar como quieras. No sé si quieres aplicarlo. Ok. Bueno, entonces, sí, esa era mi duda. Bien, Gracias. dame de nada. ¿Alguna otra cosita para ver? Bueno, vamos aprovechando entonces y nos vamos a dividir en los grupos, vamos a tomar unos 15 minutitos, y después vamos a seguir con Bootstrap. Así repasamos todo lo que fuimos viendo, tanto en la clase anterior como justamente lo que nos faltó. Así que bueno, como unos 15 minutitos, miren con sus grupos todo lo que sería justamente el trabajo integrador, sí, es lo mismo. En realidad el segundo trabajo, hablen todo lo que no, las dudas que haya, también pueden ir consultando, y bueno, lo vamos viendo. Lo importante es eso, tomen este tiempo, digamos, para justamente hablar todo lo relacionado al trabajo. También los que quedan acá, por favor, cualquier cosita, cualquier consulta, cualquier duda, no, lo menciono y lo vemos acá. Profe, Sí, yo tenía dos dudas. Una es, si me pudiera más o menos explicar, porque no termino de entender bien esta propiedad box sizing. sí. No entiendo bien, porque veo que la utilizan muchísimo y dicen que es importante, pero no entiendo bien cuál sería la idea de usarla, por ejemplo. Si es para dar un pulido, para que quede bien achicado, no sé. Porque lo usé un par de veces y nunca vi capaz que lo estoy usando mal, no vi que hiciera algún efecto. Normalmente el box sizing se utiliza para acotar un poco el tamaño, digamos, de las cajas que vos estás aplicando. Puntualmente, la verdad es que, sinceramente, no la vi tan muchas veces. Pero bueno, todo depende justamente de lo que vos quieras lograr. ¿No? O sea, siempre ten en cuenta eso, si vos justamente necesitas utilizarlo o no. No sé si me explico. ¿Vos lo preguntás así de forma genérica
o querés Claro, justamente sí. algo. El otro día estaba viendo, por ejemplo, que decían que para prolijar una determinada caja, qué sé yo, dentro del header hay un div, por ejemplo, a un ejemplo, ¿no? Sí. Y decía que si, como que si quedaba, no sé, quizás por fuera, no sé, una parte de un margen o algo por el estilo, vos aplicás box sizing y entonces es como que anula el padding o algo por el estilo. O sea, no se zafa de la caja. No, no, la verdad que no, digamos, puntualmente no es el padding, digamos, tampoco, digamos que. Y normalmente cuando vos veas justamente que vas a empezar a trabajar, vas a trabajar mucho, digamos, con justamente el ancho y el width, el height, y el padding, y es suficiente, digamos. O sea, por eso te digo puntualmente, box sizing depende un poco de lo que vos quieras lograr. Y para prolijarlo, en algunos casos ni siquiera lo necesitas. Si justamente el código está bien armado y es prolijo y se ve justamente como vos querés, no lo necesitarías. Bien, bueno, era eso nomás. Bien. Va a depender mucho, digamos, de lo que vos quieras lograr y efectivamente cómo armaste el código. Yo puntualmente no la tuve que usar tantas veces. Ok. También sí, en algunos casos he escuchado que bueno, es preferible utilizarlo antes del padding, pero personalmente el padding me resulta muy cómodo. Utilizar justamente el padding y dependiendo justamente de lo que necesite hacer. Es decir, es medio molesto usar el padding. A mí me resulta re cómodo, pero bueno, depende un poco de cada uno. ¿Hasta cuándo hay tiempo, Cristian? Ahí consulta Cristian, ¿hasta cuándo hay tiempo para entregar el segundo ejercicio? Es el martes que viene, el martes 17. Ustedes tienen que subirlo justamente a Classroom, ya sea digamos, que lo hagan en grupo o lo hagan digamos, de forma individual. El martes que viene es el límite. Tengan en cuenta lo que les había mencionado en la clase anterior, que es que básicamente todos los grupos van a entregar justamente una entrega puntual, grupal, que vamos a estar corrigiendo, y los que lo hacen de forma individual, obviamente de forma individual. Pero bueno, vamos a trabajar justamente con eso. Todos los que estén en grupos van a entregar una sola entrega que en nombre de todos. Perfecto. Recuerden, cualquier duda o consulta, la pongo acá, hablamos luego.
que se quedaron no tienen ninguna duda, consulta nada. Marino, ¿cómo venís? Ahora sí. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo venís con HTML, con CSS? Un poco ¿Cómo te atrás. tratan? Un poco atrás. La semana pasada tuve un par de problemas familiares, entonces la verdad que me costó. Y a veces salgo del trabajo y es como que tengo que llegar justo. Así que bueno, pero ahora sé que me voy a poner a terminar el trabajo y empezar a ver las clases que debo y a correr desde atrás. Bien. Bien, pero bueno, por más que estés un poquito retrasado en lo que estás viendo, no te preocupes, consultá sobre todo lo que estás viendo, porque por más que nosotros Sí. ya estemos viendo otra cosa, no importa. Vos consultá, frená las clases, decís, che, falta esto. Te sirve a vos, obviamente, y le sirve al resto. Bien. Es importante, digamos, pero bueno, lo fundamental es que te sirva a vos, en realidad. ¿Qué fue lo último que viste, más o menos? Estaba haciendo el trabajo y me quedé ahí. Hay un par de cosas como que no entendía. Por ejemplo, cuando te pedían, no sé si preguntarte acá porque es como que te estoy sacando tiempo. Preguntá, no hay problema, los chicos están en el grupo. Así ¿Viste que... cuando vos querés poner las direcciones de Facebook, en el trabajo decías poner las direcciones de Facebook y digamos Instagram, pero no sabía qué poner porque es como que no existen. No, Es no medio importa, estúpido en que te digo. realidad tenés que poner instagram.com. http Instagram.com. instagram.com. Empezaba a poner, viste Son de que ejemplo nada más. era un trabajo de algo sobre una veterinaria, se ponía veterinaria peluditos. Si lo tenés al link directamente, copiar y pegar. Perfecto. Bien. Pero si no lo tenés, no importa. Puedo buscar de una página que ya, digamos, exista. Claro, si vos querés lo haces perfecto. Sí, colocás un Bien. link de alguna fanpage que exista. Pero si no, directamente colocá el link Y de Facebook en HTML, para que simplemente esté. en HTML sí vi todas las clases. Me quedé con, ¿cómo se diría? SSS, CSS. CSS, sí. ¿Cómo se dice en, digamos, inglés? Sería así, SS. No, no importa, nosotros le decimos Bueno, CSS. Kafka Style Sheets. sí, son muchas CSS. son muchas consonantes. CSS. Claro. Y ahí se me quedé. No te preocupes. avancé más. Ni en las clases, ni en el estudio, ni en la lectura. Bien. Pero no te quedes, digamos, dale para adelante. Cualquier cosita, digamos, consultanos. Y bueno, anda preguntando siempre, digamos, tanto en cualquiera de los medios que tenés, preguntanos. No te quedes con eso, digamos, y no importa si es algo que ya se vio, no importa. Vos preguntá. Mariano, ¿hay descuento de la veterinaria? Ahora, a ver si le digo. Acá la veterinaria. Había que sacar algún provecho de todo esto. Algo tenemos que rascar, no puede ser. Bueno, vamos a armar un club del trueque. Vamos a armar un club del trueque entre todos en la veterinaria. Hay alguien, digamos, que tiene algún trabajo relacionado, no sé, gastronomía, qué sé yo, no sé. Alguien de turismo, no sé, alguien que vende celular, no sé. Siempre hay, así que podemos armar un trueque. Ya teníamos uno que nos alquilaba el vehículo, así que estamos casi solucionados para ir de visita. Bien, ahí tenemos la chance de viajar ahora que se puede. Bueno, vamos volviendo, vamos retomando. Algo importante, recuerden justamente si tienen que tener el 70% de asistencia y a su vez que traten de respetar las fechas de entrega, que bueno, para eso están justamente las agregamos. Y que les damos 2 semanitas para hacer todos los trabajos. Así que bueno, ahora vamos volviendo. Después nos vamos a tomar otros minutitos justamente para esto, para mirar un poco el tema del trabajo. Recuerden, tenemos una semanita más que para entregar el trabajo. Y ya seguramente en la clase que viene les estaremos dando la nueva consigna, no tienen respiro. Así que vamos a seguir trabajando sobre eso. David, sí, no te había visto. No, todo bien, profe. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero consultar por el tema de tipografía. Me quedé ahí medio... Sí. Me complicó. O sea, nosotros tenemos que elegir un tipo de letra que Google nos proporciona. Y bueno, yo quería más o menos... ese tema no... Quiero saber cómo se me puede explicar una vez más. Mirá. Perfecto. Vamos a verlo.
Normalmente te digo, digamos, o sea, vos tendrías que hacer justamente, vamos a hacer los dos métodos. ¿Por qué? Porque resultó, digamos, que cuando yo probé la otra vez, justamente pude insertar justamente una tipografía sin justamente hacer el llamado a la tipografía en sí, digamos, porque está justamente soportada por Google Fonts y, en este caso, la incluí sin necesidad de hacerlo. Pero por las dudas vamos a hacer los dos métodos y vamos a verlo. Vamos a generar todo nuevamente. Vamos al index. Perfecto. Vamos a vincularlos al estilo. Acá llegamos perfectamente. Y ahora vamos a, por ejemplo, colocamos un H1. Mundo. Cuando vamos justamente a abrir esto en el navegador, ahí se ve la punta. Pero parece una Times New Roman bastante antiestética, bastante fea. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer nosotros para aplicarle justamente algún tipo, digamos, de fuente tipográfica? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al selector, etiqueta en este caso, y vamos a colocar font family. Acá normalmente lo que hace básicamente Visual Studio me sugiere las más comunes. Courier New, Frank Lotti, Gil Sans, Lucida, Times New Roman, justamente, y demás. Estas son las comunes que podemos llegar a encontrar. Por ejemplo, si aplicamos la Impact, ahí se ve. Entonces, la forma correcta, la forma normal de agarrar y colocar simplemente una familia tipográfica es hacer el llamado a la ID, a la clase, a la etiqueta, font family, y colocamos. Fíjate, vamos de vuelta, hago el llamado, family, y acá se nos sugieren varias. ¿Qué pasa? Digamos, estas son limitadas, quizás queremos algo un poquito más estético. Eso lo podemos hacer. Normalmente teníamos que bajar justamente la inserción, la vinculación desde Google Fonts, pero en este caso ya viene. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos roboto, colocamos entre comillas simples roboto, nombre de la tipografía, ahí me la muestra. Y ya está, y no tengo que hacer más nada. Y bueno, otra que es piola, Poppins. Si queremos, por ejemplo, Montserrat. Guardamos. Y ahí aparece. Es simplemente esto, hacer el llamado font family, Montserrat. Imaginemos que en algún punto te falla. Decís, bueno, la verdad que no aplico la familia fuente, la familia de fuentes y no se ve, sigue a mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que venir. Yo tengo un montón acá agregadas, vamos a sacarlas, sacar todo esto. Bien. Por ejemplo, estaba viendo el que me gustaba a mí es Osvaldo. Acá. Está más abajo, creo. Pero la que me costaba a mí es cómo vincularlo en el CSS. Puede ser Oswald. Ajá, esa. Bien. En este caso vamos a probar si Oswald está o no está. Vamos. ¿Ves? Oswald no está, porque me pasa otra vez a una fuente tipográfica así, tipo Times New Roman, bastante fea, entonces no está. Oswald vemos que no está justamente dentro de las opciones que maneja Visual Studio. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Venimos acá. Sí. Y vamos agregando todas las que queremos incluir. Así, bueno, vamos a agregar una regular, una semibold,
Si yo quisiese puedo agregar todas. En ese sentido, no Bien. te preocupes, digamos, puedes colocar todas. ¿Qué ¿Y hacemos cuál acá? todas? Ah, bien, bien. Vamos a esta opción, que lo que yo hice fue seleccionar justamente los estilos. Vamos a esta opción y nos da justamente distintas opciones de inserción. Sí. Podemos hacerlo justamente mediante la opción de acá. Mira que se llama. Vamos a ver sans serif. A ver si clicando esto. Vamos a probar. Simplemente me faltó el sans serif y nada más. Ujú. Ahí está. Ah, buenísimo. Rico. Bueno, no tuve que hacerlo. Pero si en caso de que llegue a pasar y decís, bueno, la fuente que estoy intentando no aplica, tengo dos métodos. O con el link Sí. o con la importación. Acá tenemos los dos. Fíjate que el import Sí. lo que me hace básicamente es insertarme en el HTML, me va a insertar justamente en Ah, en el HTML va eso, lo que estaba Claro, primero. la etiqueta de estilo Ah, bien, bien, bien. lo que hace básicamente es importar justamente esto. Es mejor Eso sería en utilizar, HTML. sí, el Ah, link. perfecto. El link en HTML. Copiamos Y lo que- todo esto, lo insertamos y directamente ya lo tenemos trabajado ahí. Y en el caso de que en el CSS la regla de abajo tendría que colocar, ¿no es cierto? ¿Cómo? En el caso de insertar en el CSS la familia No, o esto también lo podés insertar directamente en el CSS, pero fíjate que en este caso acá lo que te hace básicamente es on family of one sans serif. Esto sería Claro, esa la sería la regla. propiedad. Exactamente, Bien, bien. la regla, digamos. Listo. Entonces, vos simplemente yo llamando a Roboto pude hacerlo, pero en este caso me exigió el sans serif. Y esta regla, disculpe, profe, la puedo colocar en el body, por ejemplo. En el body sí, lo puedes hacer, digamos, pero no te conviene. Siempre es mejor trabajar justamente con la hoja de estilo vinculada y Sí. haciendo el H1. En Lo mismo cada con el H- párrafo. en los párrafos, o sea, vincular específicamente en cada, digamos, en el P, Vos decís digamos. colocarla acá en el HTML, en la etiqueta. No, en el CSS, en body directamente, no, o sea, eso pensaba hacer. Sí. En el CSS, el Exacto, estilo. para que te aplique todo el sitio. Exactamente, se puede. Perfecto, sí, te entiendo. Bien. Sí. En Ahí el te body entiendo. CSS, digamos. Lo hago un llamado al body en el body y ahí coloco la regla. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí. Pablo, sí. Sí, de estas opciones que mencionó, para tanto import como link, como directamente poner la regla en CSS, ¿cuál cree usted que sería la mejor? La del link. La de link, Sí, esa siempre la funciona del casi link. siempre. Siempre la del link porque es la más prolija. Perfecto. Juan Pablo. Buenas noches para todos, ¿cómo va? Profe, te hace una pregunta un poco sonsa, por así decirlo. ¿Cómo carajo hago la comilla simple? Tengo ganas de reventar el teclado contra la pared. Mira, ¿qué teclado tenés? Y Español, mira, inglés. No te Español, reconoces, inglés. Juan Pablo, ¿eh? me mandó a la requete pan con queso. Mira, encima no puedo saber el idioma que tengo. ¿A dónde me fijo? ¿Tenés ñ o no tenés ñ? Sí, tengo la ñ, tengo la L, tengo todo. Bueno, si está configurado en español de España, tu Sí. teclado, digamos, tendría que tenerlo justamente, fíjate que tenés en la segunda fila, vas a tener al lado del 0, te va a venir justamente la comilla simple. Sin necesidad de justamente de tocar para el shift. Ahí está, listo. Vos sí que sabe, profe. Ya Pasado por estaba lo mismo. por. Y he tenido teclado en inglés, ¿sí? Porque no tengo el teclado en inglés. Hacer justamente las llaves, todo esto, sin el teclado en inglés es insoportable. Gracias, profe, me salvaste de una crisis. Aparte es buenísimo porque empezás y tocás una y decís, no quiero poner una. Y tocás y te pones un asterisco al lado, y tocás y te abre otra cosa. Y, no, Dios. Es verdad, es verdad. Gracias, Después profe. Pasa. De nada. soltaste el chip y salió con cualquier otro martes 13. También puedes, exactamente, bueno, eso es justamente cuando tienen teclado en inglés, tienen que terminar
código ASCII, si mal no recuerdo que se pronuncia así, digamos, que son formas de inserción justamente mediante distintas teclas. Es bastante molesto. A mí personalmente yo no me acostumbro. Por eso abandoné la idea, digamos, de notebooks con teclado, con notebooks que no tengan L. Yo siempre con la L. Bien, vamos a retomar lo que habíamos dejado en la clase pasada. En realidad vamos a hacer un repasito, digamos, y también seguir viéndolo, para que nosotros podamos justamente continuar con lo que habíamos visto, que era Bootstrap. Habíamos visto que, justamente, teníamos librerías y frameworks. ¿Qué hacen las librerías? Las librerías lo que hacen es sumar ciertas funciones que ya están probadas. O sea, mucho, digamos, del código que nosotros quizás necesitemos en algún momento, ¿qué va a pasar? Ya está hecho. Por eso existen los foros, Stack Overflow, por eso GitHub, porque mucho del código, no solamente digamos en HTML y CSS, sino también cuando vean JavaScript, van a ver que mucho, digamos, ya está armado. Y nosotros podemos reutilizar eso. ¿Y qué hace esto? Simplifica el laburo. Nos ayuda muchísimo y nos simplifica el laburo. Entonces, el uso justamente de librerías apuntaba a eso. Es decir, bueno, mejor algo probado, algo que ya sé que va a funcionar, lo reutilizo y lo inserto. Y eso es una librería. A su vez teníamos justamente los frameworks. Y se establecía esta dicotomía entre qué es una librería y qué es un framework. En este caso, digamos, siempre vamos a hablar de framework cuando nosotros no solamente encontramos funciones comunes, sino que vamos a trabajar bajo un marco específico de trabajo. Por ejemplo, Laravel dentro de PHP es un framework. Exige justamente su propia metodología, su propio protocolo. En cambio, Bootstrap, que nosotros empezamos a trabajarlo acá, es simplemente una librería, porque tiene muchas funciones, pero justamente no nos obliga a un tipo de armado de código específico. Esa es la distinción entre uno y otro. Nosotros nos manejamos con las librerías, y la más interesante de todas, si bien me han hablado muy bien de Tailwind, no lo pude probar, la verdad que no le presté mucha atención, pero su forma de trabajo es la misma que con Bootstrap. Básicamente es un archivo CSS que nosotros vinculamos y nos permite empezar a maquetar de forma más simple, pero nos concentramos en Bootstrap, que, como les había mencionado, es un proyecto que nace en Twitter alrededor de hace más de 10 años, hace más de 10 años atrás, que de repente justamente empezaron a trabajarlo para la versión de escritorio y empezar a acomodar justamente para que sea adaptable esta cuestión, digamos, de decir, yo entro desde un celular, de una notebook, de cualquier lado, entro y se ve exactamente lo mismo, pero obviamente reacomodado y adaptado a lo que requiere cada dispositivo. Eso, que nació justamente como un proyecto para acomodar Twitter, de repente cobró vida propia y empezó justamente a ser un desarrollo completamente ya independiente, básicamente. Eso es Bootstrap, y nosotros empezamos a verlo justamente en la clase pasada. Bien. Antes de continuar, lo que tenemos que empezar a conocer justamente es el sistema de grillas, el grid system de Bootstrap. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargarlo. Acá tenemos todos los componentes, están ya compilados, en realidad no necesitan compilación, digamos, porque ya son ejecutables, pero acá tenemos directamente todos los archivos disponibles. Fíjense que tenemos también los ejemplos y también justamente otros archivos que necesitemos. Acá estamos, todo, sacamos. Bien. Una vez que descomprimimos esto, vamos a encontrar dos carpetas, CSS y JS. JavaScript es justamente, por eso, digamos, Iñaki cuando probaba algún carrusel, ¿por qué? Porque le faltaba justamente JavaScript. JavaScript es lo que le agrega la capa, digamos, de interacción. Nosotros tenemos la estructura básica HTML que vamos armando. Bien, eso es lo que sería, digamos, decirlo por parte de los cimientos. Arriba viene la capa de personalización, que es CSS, y finalmente luego encima viene justamente lo que es interacción, que se encarga de JavaScript. JavaScript tiene muchos otros usos, pero en este caso, para Bootstrap, lo importante justamente es eso, el tema de las interacciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer el llamado tanto al CSS, obviamente, como también
al JavaScript, en este caso. Y después van a aprender otras funcionalidades de CSS mucho más complejas, de JS, perdón. Bien, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Imaginemos que en este caso ya trabajamos sobre un proyecto. Bueno, acá nosotros tenemos un index, vamos a globalizarlo. Hace 5 vamos a poner, por ejemplo. Y vamos a... No, ya me lo reacomoda perfectamente, ahí estamos. Y tenemos todo acá. Bien. Acá tenemos el CSS, y yo estoy armando un estilo CSS muy básico. Pero en realidad puedo directamente ya hacer el llamado a Bootstrap. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevarme. Porque nosotros habíamos aprendido que ¿qué teníamos? El archivo principal de Bootstrap, bootstrap.css, y también teníamos el minificado. El minificado es que justamente se le borran todos los caracteres y tenemos todo acá insertado, pero sin espacios, básicamente. Eso es lo que tiene, digamos, el archivo minificado. Y después tenemos un montón, justamente. Por ejemplo, algunos hacen llamado de grid. Fíjense. Ahora vamos a ver exactamente qué es el grid system. Hacen llamado a lo que es el sistema de grillas. Normalmente con llamar al archivo principal es suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo copiamos, lo llevamos a nuestro proyecto y lo vamos a insertar. Ustedes preguntarán, ¿es normal tener de repente 2 hojas de estilo? Depende. Depende de la necesidad. Normalmente es recomendable para que el tiempo de carga de un sitio no sea tan pesado, tan lento. Normalmente con una hoja de estilos está bien. Pero en algunos casos, digamos, para ordenar un poco el trabajo, para, no sé, para diferenciar bien y demás, en algunos casos justamente se utiliza 2 hojas de estilos y se las vincula. Y por ejemplo, alguna, digamos, aplica exclusivamente por decir el carrusel, por ejemplo, como también se pudo ver. Pero acá nosotros tenemos la vinculación. Bueno, ahí estamos abriendo, vamos a cerrar esto, y abrimos también el CSS. Como los cambié, digamos, justamente de espacio, me los modifico. Ahí estamos. Bien, acá yo tengo vinculado el estilo, vamos a vincular también de Bootstrap. Acá tenemos justamente el vinculado. Pero acá con esto, digamos que simplemente ¿qué hicimos? Aplicamos un posible estilo, digamos, justamente a lo que exista. Por ejemplo, si el Hola Mundo, si Bootstrap, dentro, digamos, de su archivo, tiene un H1, alguna regla para el H1, fíjense que acá me indica que el tamaño de la fuente es tanto. Entonces, si yo abro este archivo, fíjense cómo me aplicó un estilo completamente diferente al que yo venía. Incluso vamos a borrar. Estilo. Vamos a borrar esto. Guardamos y lo cerramos. Y vamos a hablar por eso. Acá. Profe, Sí. disculpe que lo corte. ¿Conviene hacer eso de linkearlo a un estilo, o sea, bootstrap.css, o conviene mirar el bootstrap y simplemente copiar las cosas que nos convenga dentro del CSS y listo? Para que no pase eso Normal. de que te anule lo que vos ya tenés en tu CSS. No, que en realidad, digamos, cuando vos empieces a trabajar, si trabajas con Bootstrap, vas a trabajar directamente con la hoja de estilos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver justamente lo que es el sistema de grillas. Entonces, si vos salís de Bootstrap y no utilizás el sistema de grillas, podés ir por Flexbox, obviamente ahora vamos a verlo, pero en este caso como que estás perdiendo gran parte. Entonces, si vos preferís hacerlo desde cero, no uses Bootstrap para nada, y si te vas por el lado de Bootstrap, aplica directamente el bootstrap.css, si querés renombrarlo, pero mantener todo el estilo, y solamente limpialo
solamente limpiarlo, si es que justamente vos ves que hay algo que no utilizás, que es bastante complicado de hacer. Yo personalmente digo, aplico todo y lo dejo. Voy modificando lo que necesito y lo dejo. Y si hay algo que, bueno, que no utilizo, bueno, quedará. Porque tampoco es que, fíjense que este archivo está pesando, para acá. Este archivo está pesando 200 kilobytes, no es tanto, no es nada. Nada. Hay sitios que pesan 5, 6 megas, 7 megas, esto no es nada, básicamente. Así que no se Claro, preocupen. porque ese archivo no tiene imágenes, no tiene No, JavaScript código que pelado, usar. básicamente. Código pelado y tampoco tiene todas las variables, porque fíjate, en algunos casos, acá el HDR digamos, hace referencia a una pequeña línea, digamos, y lo que hace acá es llamar el color al inherit, o sea, el color heredado. Entonces, en este caso, digamos, simplemente yo con declarar un color principal ya directamente aplico para todo. Entonces, en este sentido, no es tan necesario decir, bueno, copio y pego el estilo Bootstrap. No, Bootstrap va... perdón, en realidad estaba explicando el tema de la velocidad. En este caso, no es necesario justamente decir, bueno, le quito cosas a Bootstrap para hacerlo más liviano. Más liviano ya. Es muy, muy liviano. La parte de CSS, después vamos a ver que en realidad JavaScript le agrega peso. Entonces ahí está un poquito la complicación, pero lo que es CSS no es para nada pesado. Bien, bueno, ya hicimos la vinculación y acá tenemos justamente el Bootstrap, me está marcando dos errorcitos, no sé exactamente por qué. Los problemas de este fichero, si no lo toqué. Si no lo toqué para nada. Ya lo marca, en realidad los trae, digamos, ya por defecto. Esto también es un tema, justamente cuando de repente tiene dos errores que ni siquiera fueron generados por nosotros, sino que en realidad lo tiene por defecto. Pero bueno, esta es la vinculación, es la forma en la cual vinculamos justamente Bootstrap con el index. Y empezamos a trabajar justamente sobre esto. Vamos a encontrar muchísimo acá, muchísimo realmente que vemos. Pero lo importante es esto. Lo vinculamos, no es pesado, normalmente con bootstrap.css ya lo tenemos y empezamos a trabajar. El mimificado, si son muy puristas y decir, bueno, quiero que mi sitio vuele, pueden usar el mimificado una vez que ya hayan terminado de desarrollar absolutamente todo, si no, básicamente se les va a complicar bastante. Y ahora vamos. Bien, fíjense que acá, bueno, yo tengo una regla aplicada para el H1, esto lo mencionaba. En este caso, fíjense que me indica que el peso de la fuente es de 500 píxeles. Esto es básicamente un medio, por decirlo de alguna manera. Si yo cambio esto 800, que es mucho más pesado, vamos a guardar. Bueno, acá no me está fijando, seguramente hay otra regla que está interfiriendo. Font size. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Por qué ahí cuando llama al H1 le pone H1, punto H1 de nuevo? Acá en este caso, puntualmente, digamos, no sería necesario, digamos, a menos que justamente H6, por ejemplo, sea llamado como una clase. Acá, fíjate, yo tengo un H6, es la etiqueta. Esto ya es una clase. Tengo sobreentendido que es una clase. Acá ya hemos llamado a etiqueta, clase, etiqueta, clase, y así. ¿Qué hacemos básicamente? Es para anidar, justamente, que es una de las virtudes que tiene CSS, anidamos todos el estilo. Entonces yo Claro. podría, puntualmente te digo, la verdad que nunca había detenido en esto, punto H6. Debe estar, digamos, llamado alguna clase. Pero lo más normal es justamente decir, Bien. acá, por ejemplo, 5, porque yo hago el llamado directamente a la etiqueta. Claro. 4. Eso también por una cuestión de uso, que justamente es bastante código, digamos, que en realidad después no terminamos utilizando. Pero bueno, normalmente con esto sería suficiente. O sea, el llamado a todas las etiquetas, del H6 al H1. Adrián, una consulta, ¿ahí no se puede llamar Sí. directamente a la H? No, eso sí.
hay que aplicarle justamente también la etiqueta en sí, el nombre específico de la etiqueta. Bien, acá guardamos. Acá está también guardado. Vamos a ver si me está aplicando, qué regla me está aplicando. Porque en realidad, justamente el inspeccionador lo que tiene es eso. Cuando nosotros hacemos poco código, en realidad no está. Simplemente es revisarlo y ya está, porque es poco código. Pero cuando hay mucho, como por ejemplo el que carga Bootstrap, un montón, el inspeccionador me permite ver eso. La línea de código que está primando. Entonces yo voy acá. En realidad, ¿qué pasó? Yo le puse un pero. Ese es el problema. Por eso no se aplica. Lo había cambiado justamente. Vamos a cambiar H1. H1. Guardamos. Acá está todo guardado. Y entonces ahora sí ya empezar acá. Ahora sí, justamente, se aplica. Originalmente yo lo tenía en ¿qué? 500. ¿Guardo? Y ahí se ve mucho más finito. Y acá me va indicando justamente, ahí el H1, me dice exactamente, ¿ven? Me dice acá la etiqueta, que está aplicando el H1, la propiedad que está tocando justamente, y me dice la línea de código. Yo tengo que ir a la 110 del archivo CSS y me lo va a mostrar. ¿Y dónde está? 110. Acá. El inspeccionador, en este caso, cuando tiene mucho código, es su mejor amigo, su nuevo mejor amigo. Y acá me indica justamente esto. ¿Ven? En la 99 me explica, digamos, que el margen superior va a ser 0, el margen inferior va a ser 0.5 rem, y luego tiene font weight 500 y line height 1.2. Esto significa que básicamente va a tener una pequeña separación, como decir, una línea de 1.15 como es en Word. Y yo obviamente puedo tocar esto. ¿Sí? Ah, eso Acá no está se va a ver. buenísimo porque yo cuando por ahí, la abría con el inspeccionador y veía algo que por ahí lo modificaba de ahí, digo, después cuando tengo que ir al código lo tenía que andar rastreando. A ver. Claro, bueno, la forma rudimentaria como lo hice yo, acá, buscarlo, digamos, directamente dentro del código. Lo mejor, obviamente, con el inspeccionador siempre ver exactamente la línea en la que está. Y puedo, obviamente, tocarlo. Puedo, normalmente, llevarlo a un peso de 800. Puedo, line height, bueno, en realidad line height, ¿qué va a pasar? No se va a mostrar porque simplemente es una sola línea, pero acá el H1 tengo un tamaño de 2.5. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a pasarlo a 4. Guardamos y se ve muchísimo más grande. Así es como justamente empezamos a trabajar con Bootstrap. Siempre que haga el llamado a lo que nosotros tenemos en el HTML, va a estar justamente acá. Si no está, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Agregar. Esa es la forma justamente en la cual trabajamos. Normalmente Bootstrap lo que hace básicamente es colocar todo lo que sería media queries debajo. Media width. Los media queries normalmente los coloca debajo y siempre organiza, digamos, separado por distintas secciones. Siempre están los comentarios justamente que me permiten ver exactamente cuáles son las secciones. Fíjese que tiene líneas de código, tiene alrededor de... Tiene alrededor de 11.266 líneas de código. Esto es un comentario al final. Pero 11.000 líneas de código, básicamente tiene. Miren si tiene, digamos, mucha información, digamos, que es muy útil, pero a su vez también puede ser un poquito, digamos, superfluo, innecesario. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, bien, claro. De mi parte, bastante bien. Buenísimo. Bien, lo que hacemos es descargarlo, lo vinculamos y empezamos justamente a trabajar. Ese es el primer fuerte de Bootstrap. El otro fuerte es que les había mostrado yo, y el tercer fuerte que podemos considerar es el sistema de grillas. Después vamos a retomar el tema de los samples y vamos a aplicar algunos justamente mediante JavaScript. Vamos a vincularlo a ver exactamente si funciona o no funciona. Pero bueno, lo importante ahora que tenemos que ver es esto, el grid, sistema de grillas, justamente, que compite en cierta forma, digamos, con lo que sería con Flexbox. Específicamente, digamos, en realidad vamos a conocer primero el sistema de grillas y después veremos justamente.
Básicamente lo que hace Bootstrap es organizar justamente todo el documento, todo, en distintas columnas y filas, que es un sistema muy similar a lo que es Flexbox, básicamente. Fíjense. Acá tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos justamente acá, por ejemplo, 3 columnas y 5 filas. Básicamente. Las filas son los rows, las columns son justamente las CL, son las columnas. Y así es como se va adaptando. Este es el sistema de grilla justamente que trabaja Bootstrap. Trabaja de la misma manera que Flexbox. O sea, incluye un contenedor principal y después divide justamente las distintas columnas. Nosotros podemos definir hasta 12 columnas. 12 columnas en total. Normalmente, digamos, no se llega a tanto, pero si existe la posibilidad, justamente está. ¿Cómo trabaja el sistema de grillas? ¿Hay alguien consultando? Por que me había quedado fuera. Bien. Vamos a, en este caso, desvincular Bootstrap. Vamos a hacerlo bien manual a esto. Sacamos y vamos a abrir la vieja hoja de estilos que tenemos. Y vamos a sacar. En este caso vamos a generar justamente un contenedor. Bien. Vamos a generar un contenedor principal. Y luego vamos a generar distintos bits ahí dentro. Vamos a colocarle otra clase. Y vamos a repetir. Ahí simplemente tenemos justamente un contenedor principal y 3 divs que funcionan en el modo de caja. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a llamar. Vamos a darle una altura para que se vean. Background. Y para diferenciarlas, vamos a acá. Bien, acá tenemos los 3, justamente los 3 divs uno arriba del otro, perfectamente. Si nosotros queríamos trabajar justamente esto con Flexbox, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que aplicar Flex. Se borraba todo, pero en realidad, ¿qué pasa? Tenemos que darle un ancho. Un error que metí un par de veces. Ahí tenemos. Entonces pasaban justamente de estar uno arriba del otro o uno al lado. Si le quitábamos esta opción, me va a tirar error acá que no puedo dejar una regla vacía, pero aparecen uno al lado del otro. Esto lo hacemos con Flex. Pero ¿qué pasa, digamos, si nosotros queremos armar un grid systems en este caso? Lo que aplicamos es la propiedad, justamente, grid es lo que nos permite justamente armar un sistema de grillas, que algunos consideran que es un poco más prolijo, en términos, digamos, de adaptabilidad, para trabajar justamente con... con dispositivos ya responsive, o sea, decir, bueno, con un sistema que se adapte directamente a lo que nosotros vemos, desde la notebook, desde el celular, desde lo que sea, digamos. Muchos consideran que justamente el sistema de grillas es un poco más prolijo, un poco depende, digamos. Como yo me acostumbré a trabajar mucho con Bootstrap, entonces uso mucho justamente lo que es el sistema de grillas del grid, y no tanto Flexbox, porque Flexbox lo tengo que aplicar de forma manual. Pero a los ojos, digamos, de uno y otro, depende de lo que necesitemos justamente armar. El contenedor va a requerir, sí, algunas otras configuraciones. ¿Por qué?
Porque nosotros no solamente tenemos que agregarle la propiedad justamente grid, sino que tenemos que establecer cuántas columnas, por ejemplo, van a ser. Vamos a colocar. En realidad, acá empieza a aplicar la propiedad FR, que la propiedad FR lo que hace básicamente es delimitar una pequeña porción, justamente, ocupa, digamos, una pequeña porción del contenedor principal. Yo puedo colocar, por ejemplo, entonces le voy a sacar el width, guardo, y ahí está. Y yo lo que hice justamente es lo mismo que hice con Flexbox, pero lo hice con grid. Fíjense, lo que le establecí es la propiedad grid, y luego establecí justamente las columnas. En el caso de trabajar con lo que serían filas, tendría que aplicar template rows. Y ahí establecer. Ustedes me dirán, ¿tengo que trabajar de esta manera? Sí, también se puede trabajar de otra, que es, si yo quiero simplificar todo esto, es no recuerdo la sintaxis así. Bueno, en este caso no me funcionó. Está faltando. Era coma. Ahí está. Bueno, era la coma lo que me estaba faltando. Entonces yo lo que establezco justamente es esto. Le aplico la propiedad grid y establezco justamente cuántas columnas van a ser. Podría ser, por ejemplo, 4. Vamos a checarlo, por ejemplo, por las dudas. Y me dejan un espacio. Me dejan un espacio porque hay una cuarta columna que yo no estoy utilizando. ¿Se entiende esto? Sinceramente no entendí. No entendí para qué esto es. Bien, vamos de vuelta. Nosotros, para armar columnas específicamente, para colocar un div al lado del otro, ¿qué utilizábamos? Flexbox. Bueno, lo que hace básicamente Bootstrap es no utilizar Flexbox, sino que en realidad utiliza un sistema de grillas. Como lo mencioné acá, estamos trabajando directamente sobre un sistema de grillas. Que es básicamente, Bootstrap divide justamente en distintas filas y a su vez también en columnas. Que es una forma similar a Flexbox, pero en la realidad lo que varía es la presencia de repente de la fila. Porque lo que hacía Flexbox básicamente establece un eje principal y un eje secundario. Entonces, en este caso, ¿qué hace Bootstrap? Establece un contenedor principal, filas y luego columnas. Como acá. Bien. Y lo que tenemos básicamente es, primero, un contenedor y caja principal. Nosotros lo declaramos acá. Div class contenedor. Esta es la caja principal justamente que nosotros vamos a utilizar. Luego establecemos el row, que es la fila. En este caso no hay nada, digamos, ¿por qué? Porque no lo utilizamos, pero si nosotros aplicamos acá hay una fila. Básicamente. Acá específicamente hay una fila. Y podemos establecer varias filas. Una arriba de la otra, obviamente. Y finalmente lo que vamos a utilizar es justamente las columnas, que después vamos a ver justamente que Bootstrap las maneja con el nombre code XS, code SM, code MD, code LG. ¿Qué significa cada cosa? XS, columna más pequeña, code SM, mediana, code MD. En realidad hay una distinción entre small, medium, 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 y luego lo que es code para large. Entonces, ¿qué hace justamente esto? Eso sería, por ejemplo, si tenés esas 3 columnas, vos le podés dar distintos ancho a cada una. Exactamente, le colocas cada ancho y también según utilizás cuántas que necesitas. Porque si vos necesitas 3, con una medium, ya está. Habría que ver, digamos, puntualmente lo que tiene aplicado a cada cosa. Por eso, digamos, cuando nosotros abrimos Bootstrap, fíjense acá. Acá establece, por ejemplo, digamos, bueno, acá es un media query, establece justamente, va estableciendo el tamaño de cada una. With auto, en este caso no declara
sino que en realidad lo que hace básicamente es establecerlo en forma automática. Acá, por ejemplo, declara un 8.33, un 16.16, son todos tamaños de columna. Entonces yo puedo controlar el tamaño y también la cantidad de columnas, específicamente. ¿Y todo esto para qué lo hago? Para justamente poder colocar de forma simple un div, una caja contenedora, al lado de la otra. Es una forma de trabajar justamente de forma más simple, mediante columnas y mediante el contenido distribuido. Porque si ustedes se ponen a analizar, siempre van a encontrar justamente el texto en distintas columnas. Acá tenemos, por ejemplo, 2 divs. Acá tenemos 3. Y van a empezar a pensar así el diseño. Si nosotros llegamos a tiempo, vamos a ver algunos tips así de maquetado, de diseño, digamos, ya pensando en la parte del diseño, pero siempre van a encontrar, cualquier sitio que se les ocurra, van a encontrar bloques, incluso en un Mercado Libre. Claro, Fíjense, ahora viendo estos ejemplos así, entiendo a qué iba lo de las columnas y la fila, porque no estaba entendiendo a dónde iba el tema. Ahora sí, está bien, más clarito. bien. Ven, acá, Mercado Libre, estamos hablando de 5. Están buenas las 5. bicis. Están buenas, están buenas. Estuve buscando bicis. Y acá ya directamente aparece cualquier cosa. Pero bueno, y acá tenemos uno que ocupa el ancho completo, digamos. O sea, esto es un diseño boxeado, o sea, tiene full width, que sería, digamos, todo este slider, y después está boxeado, está encajonado y tiene padding a los costados, o sea, no ocupa el ancho completo. Pero bueno, lo importante es esto, fíjense, acá tenemos 3, acá tenemos 2. Siempre manejamos eso, básicamente. Siempre vamos a pensar el diseño en esto, en distintas columnas, que a su vez están insertadas dentro justamente de un contenedor principal. Y el contenedor principal es que permite diferenciar entre unos y otros, porque si yo voy, acá tenemos uno, por ejemplo, vamos a bajar esto, acá tenemos uno que está en 5 y se diferencia del de abajo, que tiene 4. Recommendations, acá tenemos discovery, esto está hecho todo a código. Acá no es que están usando Bootstrap en ninguna librería, digamos, lo hace directamente, lo arman los desarrolladores de Mercado Libre. Official Stores, Recommendations, y entonces va repitiendo. Fíjense que Recommendations repite. Acá tenemos incluso 6, y que incluso se distribuyen en 2 filas. Entonces, si yo vengo a mirar un poco acá, despliego, fíjense que ya me habla un row container, va a haber justamente una fila. Section header vamos a ignorarlo, pero acá tengo un container principal. Bueno, acá hay uso de flex. ¿Ven? Eso te iba a decir, Acá justo, que el hay container uso de tiene flex. No hay, digamos, o sea, bueno, pero en este caso, digamos, porque básicamente no está basado en Bootstrap directamente. Por eso yo les decía, digamos, decir, bueno, si ustedes van a hacerlo de cero, háganlo de cero ustedes, y no usen Bootstrap, y ármenlo así, y en algún punto les va a servir justamente Flexbox, y en algún otro caso les va a servir mejor el sistema de grillas. Ahora, si usan Bootstrap, es el sistema de grillas, y es todo. Usen todo Bootstrap, que bueno, tampoco es tan pesado. Pero bueno, van a tener que empezar a pensar el diseño de esta manera. O hablamos de un contenido que ocupa el ancho completo como este, o si no, en distintas columnas. Siempre se divide de esta manera, incluso el footer mismo. Acá tenemos también 3 columnas, acá tenemos 2. Bueno, acá no hay un sistema puntual muy desarrollado. Pero bueno, normalmente siempre el footer está dividido en alrededor de 2, 3 o 4 columnas, justamente, que nosotros tenemos que establecerlas uno al lado de la otra. Y la forma en la cual lo hacemos es tanto con Flexbox como también justamente con el sistema de grillas. Con cualquiera de los dos. Me dirán, las grillas sí, se dejaba hasta 12 elementos paralelos. exactamente. Vos podés poner en una misma fila 12 columnas diferentes, una al lado de la otra. Ustedes me preguntarán, digamos, quizás, ¿cuál es mejor? ¿Flexbox o lo que es justamente el sistema de grillas? Un poco, digamos, lo que ¿Y es... la grilla también es responsive?
Sí, 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 eso segurísimo. Eso segurísimo porque fue creado de esa manera. Puntualmente, digamos, la verdad que me parece que son los dos válidos y justamente fíjense, el Mercado Libre está usando Flex. Los dos son muy, 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 muy válidos y el mismo Mercado Libre usa Flex. O sea, para que se den una idea de que Flex sigue siendo muy, muy relevante y muy importante. Hay muchos que se decantaron después de que apareció Bootstrap, justamente por el sistema, el Grid System, porque en realidad empezó a usar Bootstrap para todo, y entonces es mucho más simple ahí aplicar las grillas. Ahí sí, justamente, cuando ya usamos Bootstrap, es mucho más simple, justamente, utilizar el Grid System y no tanto Flex. Porque ya está armado así, entonces, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Pero si ustedes arman desde cero, pueden usar cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, que los dos van a ser válidos, y depende un poco, digamos, de cuán cómodos nos sintamos con ese estilo o lo que vayamos necesitando en cada caso. Puntualmente les digo, no hay una verdad así que diga, sí, esto es mejor. No, esto no. No. Podemos utilizar uno u otro sin ningún tipo de problema. Ahora, si van por Bootstrap, todo, siempre el sistema de grillas. Bien. ¿Se entiende entonces cómo funcionaría el sistema de grillas de Bootstrap? ¿Quieren que lo repasemos de vuelta? No, profe, se entendió, ¿no? Al menos por mi parte. Bien, perfecto. Vos, Sebastián, imagino que ya lo tenés bastante claro, como manejando Bootstrap. Sí, sí, sí. Bien, Ah, en igual este caso, se ve mucho más sencillo que Flexbox. si me preguntás, no sé, la verdad, digamos. O sea, acá tenés que definir, por ejemplo, Claro, hay y que no ver trabajás cómo con lo va a Bootstrap. pensar. Claro, pero también fíjate que tenés que agarrar y colocar, por ejemplo, la cantidad de, lo que serían la cantidad de columnas y demás. En Flex, simplemente con establecer la propiedad Flex o inline Flex, ya está. Pero bueno, como les decía, es cuestión de comodidad. Lo importante también es que ustedes tienen que practicar, tienen que armar justamente distintas cajas contenedoras para ver exactamente cómo pueden acomodarlas. Porque el diseño es siempre así. El diseño en HTML lo van a ver y empiecen a esa gimnasia de agarrar el código, de meterlo, de mirar especialmente algunos sitios que les guste, empiecen a mirarlo con el inspeccionador y demás, y van a ver que siempre está dividido en columnas. O una columna que ocupa el ancho completo, o 4 columnas, o 2 columnas, o 3, o siempre. Siempre hay división de columnas en todo. Yo ahí en Slack subí hoy un index que lo hace una página de inteligencia artificial directamente, que lo hace en Bootstrap. Piola. Piola, bueno, lo voy a mirar para ver qué encontramos. Bien. Cuestiones principales que podemos empezar a ver desde Bootstrap, digamos, básicamente. Podemos establecer múltiples reglas en distintas columnas, específicamente, que esto también en realidad ya lo podíamos hacer de forma previa. Pero bueno, es un concepto que lo desarrollaron específicamente pensando en esto. Permite el añadimiento de columnas, porque yo puedo justamente establecer, no solamente, puedo establecer una columna y a su vez insertar más columnas dentro de esa columna. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Por usar y jugar esto con el ancho y con las distintas codes X, con XS, CodeMD, etc. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Lo importante ahora es que ustedes tengan bien en claro el tema, digamos, de lo que es el sistema de grillas. Podemos dejar columnas vacías, como yo lo hice acá, digamos, justamente. Yo puedo de repente hacer un diseño irregular y puedo colocar 4. Y acá tengo justamente el sistema. Tengo las 3 columnas que están presentes en realidad, tengo el padding y tengo la columna ahí vacía. Si yo quiero hacer un diseño irregular por alguna cuestión que preferí hacerlo y decir, bueno, perfecto, existe la posibilidad y lo puedo hacer. Acá, específicamente, fíjense cómo se adapta. ¿Por qué? Porque yo no incluí media query para esto. Yo tengo acá, por ejemplo, me coloca, digamos, simplemente, no coloqué, digamos, simplemente la caja. ¿Qué hago? Vamos a adaptarlo.
nosotros le podemos establecer, decir, bueno, no, vamos a hacerlo justamente con esto. Bootstrap lo resuelve de otra manera, pero podemos hacer justamente. Y vamos a establecer un medio. Vamos a resolverlo para que sea responsive. Uy. Cerramos. Esto lo que hace básicamente que, fíjense, me dejó exactamente el mismo sistema de grillas. Y copó el ancho completo y me tomó el padding. ¿Por qué? Porque no es la forma justamente de resolverlo. Entonces, tenemos que trabajarlo con. Y ahora sí, justamente, quedan uno abajo de la otra. Este es el comportamiento responsive, y en este caso me anula, como yo, digamos, dejé, justamente me anula una, que en este caso sería lo normal, porque ¿para qué quiero, digamos, colocar un espacio vacío que directamente aparezca debajo del resto? No es necesario. Pero acá puedo controlar, mediante el media query, específicamente el ancho de la caja contenedor. ¿Para qué? Para que cuando de repente yo hago así, cambie. Y cuando hago así, se adapta. Siempre tocando los media queries, siempre me terminan, digamos, de corregir lo que yo necesite trabajar de la parte de responsive. Bien. También podemos utilizar todos formatos para contenedores, justamente, decir, bueno, el estilo de ancho fijo centrado, o si no, digamos, que sea algo variable, justamente, que se adapta a la propiedad del navegador. Lo importante que ustedes necesitan quedarse es cómo trabaja Bootstrap, y ahora vamos a hacer también algunos ejemplos, y lo que es el sistema de grillas. ¿Por qué? Porque el sistema de grillas o van a utilizar uno u otro, o Flexbox o Grid. Uno u otro van a utilizar. ¿Por qué? Porque no necesitan acomodar el maquetado, porque necesitan acomodar distintas cajas contenedoras y distinto contenido ahí adentro. Hagan esto, empiecen a mirar sitios que les gusten a ustedes y vean cómo está armado. Y piénsenlo, si en la medida de lo posible, miren cajas, miren si son cajas, o sea, piensen decir, bueno, este es el mismo sitio de búsqueda. Decir, bueno, acá tenemos una columna, acá tenemos una site, tenemos otro site, y después tenemos, acá este es un sitio, digamos, por ahí un poquito más complejo. Pero miren sitios, miren sitios, fíjense que acá vamos a tener todos. Miren sitios y cómo están armados. Y empiezan a mirarlo. Acá tenemos una caja, y después pequeñas cajitas ahí adentro. Pero el esquema principal, fíjense, acá está. Uno al lado del otro. Acá tenemos uno, y acá tenemos la otra. Después vemos el contenido, pero lo principal es pensar justamente el diseño en esos términos. Cajas y cómo se dividen y cómo se distribuyen, justamente. Y para eso vamos a necesitar o Flexbox, o también vamos a necesitar Grid System. Bien. Y después, bueno, tenemos distintos componentes que son comunes en Bootstrap. BTN siempre se llamaba los botones, distintas alertas para los usuarios, por ejemplo, notificaciones. Breadcrumbs son las migas de pan, que eso en realidad ya venía de antes. Cars agrupan contenido. Collapse es justamente para lo que sería, digamos, Collapse es mostrar y ocultar el contenido. Dropdown es el menú desplegable. Son distintas formas de denominar quizás elementos que ya venían de antes, pero que Bootstrap de repente los empieza a trabajar con otro nombre o de otra forma. Por ejemplo, los pop-ups que siempre vemos que saltan son modals, acá en Bootstrap. Navbar es una barra de navegación, el Jumbotron es un header, un poquito más complejo,
y paginación, justamente pagination es la forma de la paginación, o sea, cuando yo tengo muchos elementos, justamente, puedo hacer un tipo de paginación de 1, 2, 3, 4, como son las tiendas clásicas, o si no puedo mostrar más, cargar más. Entonces, yo voy cargando primero distintos elementos, cargo más otros elementos y otros. Acá también vamos a establecer, justamente vamos a necesitar de JavaScript. Profe, esos nombres Sí. que aparecieron recién son simplemente referencias para determinar partes del maquetado, no es que son, no Exactamente. son etiquetas, no son propiedades, no son nada. No, simplemente son clases. Vos fíjate, digamos, que lo tenés. Vamos a PTN, PTN check, PTN y demás. Tenés distintas formas justamente, input PTN focus, o sea, PTN siempre hace un llamado justamente, acá tenemos el principal, acá hace un llamado, digamos, justamente a todo el botón. Y lo mismo para el resto, digamos, o sea, el jumbotron, el navbar, todos son distintos elementos, incluso hay muchos más. Y los podemos ver, cuando vemos los samples. Cuando vemos justamente, por ejemplo, el tema de los components. El acordeon, por ejemplo. Alerts. Acá tenemos, por ejemplo, los alertas. El acordeon es justamente este que oculta contenido y se despliega. Acá, este. Este es un acordeon. Y siempre vamos a encontrar justamente la clase al acordeon. Entonces, no son elementos, no son etiquetas nuevas, sino clases. Principalmente clases, y en algunos casos IDs, como podemos ver acá abajo, al lado. Tenemos la clase accordion y también tenemos accordion example, que es el ID. Normalmente son clases, pero también podemos encontrar justamente algunos IDs, y acá buttons tenemos justamente, fíjense, PTN primary, PTN secondary, y así, etc. Entonces, esta es la forma de instalación. Ya la estamos viendo. Esta es la aclaración respecto a algunos archivos mimificados que los vamos a ignorar para trabajar de forma más simple, más cómoda. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no se entendió sobre Bootstrap, algo que quieren repasar? Quiero que termine la clase para ponerme a tocar todo. Bien, o sea, se entiende todo. Ponele, vemos después si falla, como los martes 13 que te traje hoy, pero van a estar bastante más claros. Pasa, pero se resuelve. Pasa, pero después esos problemitas se resuelven. El resto, ¿lo entendieron? ¿Qué les parece? ¿Les parece piola? Ahora que conocen más. Ahora vamos a aplicar también algún ejemplito de Bootstrap, especialmente de Bootcarrusel. Pero bueno, lo principal es que entiendan su uso y definan ustedes si les gusta o no. A mí, sinceramente, cuando lo conocí hace 6 o 7 años atrás y empecé a trabajar con él, me voló la cabeza y decir, bueno, listo, acá yo empiezo con esto y sigo con esto y el resto, chao, buena. Puntualmente me pareció justamente una forma de trabajo mucho más simplificada, mucho más cómoda, que no requería, digamos, que yo justamente esté haciendo todo de save, de share, de tiempo. En realidad ya vengo con algo bastante ya armado. Entonces, eso me gustó de Bootstrap. Tengan en cuenta esto, porque básicamente nosotros no solamente vemos componentes, acá tenemos layouts, o sea, directamente tenemos para trabajar con el sistema de grillas, columna, 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 fíjense cómo trabaja. Div class container, que es el principal. Vamos a llevarlo al y ahora sí volvemos a vincular. Esto lo volamos. Vamos a cambiar. Vamos a ver, lo vinculamos. Volamos todo esto. Guardamos. Bueno, acá simplemente tenemos ese sitio porque no lo aplicamos, no aplicamos todo. Pero fíjense cómo trabaja.
D+ container, específicamente que es el contenedor principal. Después tenemos la fila y finalmente las distintas columnas. ¿Qué hago yo en este caso? Tengo que buscar, por ejemplo, vamos a darle un borde a todo. Container, row. Fíjense que acá en este caso me aplica mucho. Yo tengo que buscar específicamente el que aplique al individual. Y si no está, lo genero. Hay un montón en este caso. Container es lo más común que existe de todo. Bueno, no lo tenemos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Seguramente existe, pero para no complicarnos, vamos a ir para arriba. Ahí cerró, perfecto. Vamos a aplicar nuestros propios estilos. Bien, acá tenemos justamente el container principal. Vamos al row. Mirar este que... Recordamos. Fíjense que el row coincide en este caso justamente con ¿qué? Con el container principal, porque tenemos solamente uno. Y vamos directamente. Eso como vaya creciendo el contenedor, la línea roja se ve más abajo. Exactamente. Y vamos a aplicarlo sobre la columna, en este caso, vamos a ir. Guardamos. Y ahí tenemos. Tenemos justamente el contenedor principal, la fila y después las tres columnas diferentes. Esto justamente es lo que tiene Bootstrap y este es el sistema de grillas. Y acá lo declara. Y tenemos uno y otro. Y demás. Después podemos encontrar muchas otras clases, pero en esencial, este es el centro principal. Y podemos ir trabajando acá, nos implica, por ejemplo, implica exactamente cómo podemos armarlo. Acá podemos armar 2 columnas, 3 columnas, y tenemos todos los ejemplos. Y lo mismo, columnas, grid, containers y demás. Por eso personalmente lo considero una ayuda, digamos, fundamental para mi trabajo. La verdad que a mí me gusta trabajar mucho con Bootstrap y me facilita todo el laburo y de repente, digamos, lo que al principio parece enorme, decir, bueno, tengo que hacer todo esto, Bootstrap lo simplifica y nos permite ayudar. Algunos otros optan directamente por trabajar sin Bootstrap. Es una decisión que cada uno toma. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran repasar, algo que no se entendió? Quiero escuchar el resto. ¿Está pensando ya en comer? Profe, ¿le podría agregar a las columnas quizás un poquito de altura para verlo mejor graficado? Porque está como todo muy pegado a los bordes. Y si bien se distingue más o menos, quizás con un poco no sé, de cuerpo, se pueda distinguir mejor. En realidad va a haber que agrandar todo, digamos, y darle justamente padding. Vamos a ponerle, por ejemplo, Ahí. ahí tenemos, que vamos a tener que darle un poco de padding a todo. Pixels. Y vamos a hacer lo mismo. Ahí.
Ahora sí se ve un poquito mejor. Tenemos todo el contenedor principal, tenemos después justamente la fila, y finalmente la columna. Esto según el modelo justamente que yo tomé, que fue el más básico de todos, que es este. Después se pueden hacer muchas cosas mucho más complejas. Gracias, profe. ¿Algún otro duda? De nada. ¿Algún otro duda? ¿Consulta? Extrañamos a Khalil que diga a la hora de comer. Bueno, para eso falta, así que vamos a ver un poquito. Vamos a ver algún otro ejemplo de carrusel para ver justamente cómo tienen que hacer la vinculación con los archivos JavaScript. Y después nos tomamos también otros minutitos más para hacer el cierre, digamos, de lo que será el trabajo integral. El Bootstrap ya lo estaríamos cerrando. Vamos a buscar, por ejemplo, examples. Mi buen amigo Chrome me lo va a traducir todo, entonces esto me simplifica mucho. Ven, acá dice con transformaciones CSS, 3D y un poquito de JavaScript. Requiere justamente un poquito de JavaScript. Nosotros tenemos acá, este es el código. Este es el más básico de todos. Por ejemplo, acá este tiene control. Vamos a agarrar. Y vamos a colocarlo acá. Yo acá no inserté ninguna imagen, no dice absolutamente nada. Yo tengo vinculado justamente Bootstrap, le voy a agregar la posibilidad de filtrar. La forma normal de inserción es script source, y después vamos a tener que armar justamente la carpeta JavaScript. Primero, colocamos la carpeta JavaScript. Y vamos a buscar, normalmente, con esta es suficiente. Lo colocamos acá. Vamos a pegarla, como hicimos tal como el CSS. También podemos trabajar con este y borramos todo, también lo podemos hacer. Depende un poco como ustedes se sientan cómodos. ¿Qué vamos a hacer? Y confiando que justamente esto sea suficiente. En realidad también lo podemos hacer justamente, haciendo llamado al archivo en la nube. Que en este caso, mejor vamos a utilizar este ejemplo, digamos, que me incluye acá. Carguemos todos los ejemplos. Vamos a ir y los descomprimimos. Chau. Fíjense que acá tenemos un carrusel. Bien. Acá, tentativamente, lo único que hace básicamente es llamarme al CSS y al CSS. No, lo que no tiene es simplemente autoplay, pero fíjense que funciona sin ningún tipo de Yo comentario. cuando abro, profe, justamente eso que te decía hoy, cuando abro ahí, me sale como si no tuviese estilo, todo escrito para abajo. ¿Cómo escrito por abajo? Como si fuese, que no tuviese estilo, como cuando vas a un HTML que va escribiendo todas las líneas. Pelado. Sí. Bueno, acá lo que hiciste, pero vos fíjate, digamos que acá te incluye el carrusel.css, no el llamado al bootstrap. Ten en cuenta eso. Vos necesitas, en este caso, no solamente el archivo bootstrap, sino también este. Fíjate. Vamos, tenía que hacerlo con todo esto. En este caso simplemente vamos a necesitar que tenemos el header y acá tenemos el carrusel. El carrusel propiamente dicho es este. Acá. Esto es lo que tiene también bueno Bootstrap. Fíjense, tengo comentarios para justamente diferenciar uno y otro. Entonces, ¿qué es? Carrusel específicamente es este. Lo vamos a llevar, lo copiamos y lo llevamos a nuestro archivo. Esto lo vamos a cerrar acá.
después copiamos todo el carrusel que nosotros tenemos. Guardamos. Y ahora yo voy a abrir justamente no el archivo de ejemplos, en realidad voy a abrir el mío. Y fíjense que feo hacer. Y no funciona, encima. Es horrible y no funciona. ¿Mm? ¿Por qué? Porque le falta justamente también el archivo, digamos, carrusel.css. Yo tengo que venir acá, voy a buscar este, llevo, y me lo voy a llevar justamente, lo aplico, hago llamada por las dudas, Y ahí llamada, también el type CSS no es Java. ¿Cómo? Ahí con el link type text de texto CSS. No hay que poner ahí Java. No, en este caso sí, en este caso supuestamente no es necesario. Ahí yo guardo, yo ya tengo asegurado, digamos, que está justamente copiado en la carpeta, carrusel.css, entonces voy a aplicar. ¿Es como se ve? Sigue sin funcionar. ¿Mm? Sigue sin funcionar. ¿Qué está faltando? Vamos a ir justamente al este index, que es el que estábamos viendo acá. Este es el que me tiene que hacer el llamado. En realidad ya lo tengo abierto. Bueno, seguramente este, acá está. ¿Ven? Este, que es el archivo que yo me había llevado ya previamente, ya lo tengo. Digamos. Vamos a abrir otra carpeta. Así ya lo dejamos acá. Yo lo había llevado, acá está. Pero no lo había insertado, entonces ese es justamente el que me está faltando. Eso a veces Bootstrap no lo incluye, no lo aclara, pero ¿qué pasa, digamos? Yo voy a tener que modificar justamente esta ruta, porque no es la que está, no es la que yo lo tengo insertado, pero lo importante es, primero, vamos a llevarlo, tengo declarado el footer, acá tengo yo lo estaba armando, pero vamos a dejarlo, y lo que voy a hacer es borrar. El footer igual está fuera del body, profe. Sí, no hay problema. Está normalmente así. Ahí lo guardamos. Y ahora sí, todo debería funcionar. Sigue funcionando. Me está faltando seguramente algo más. Vamos a ver exactamente. O quizás la vinculación no fue la correcta. No, Y yo pensé que iba a andar de una. no, tampoco lo tengo. En realidad vamos a simplificar esto. Y ahora le voy a sacar todo acá. Ahora sí, el index. Porque le puse un espacio que en realidad no se deja mal. Estamos. Obviamente se rompió, entonces vamos a tener que abrirlo nuevamente. Ahora sí. Me sigue sin funcionar. Puede que esté vinculando mal justamente el archivo JavaScript, o me esté faltando otro. Este es el archivo modificado, lo necesito. Simple no tendría nada. Entonces, por ahora, digamos, lo que está fallando básicamente es la vinculación. Y si yo, por ejemplo, lo subiese, vamos a simplificarlo.
esto después lo vamos a ver más adelante, para no tener que renegar con el tema, digamos, a ver si la carpeta es la que me está fallando y demás, vamos a probar justamente subirlo acá. Yo lo que voy a hacer básicamente es subir este pequeño archivo a un servidor. Entonces hacer llamado directamente al link de ese archivo. Hacemos esto. Y acá lo que hago básicamente es buscar el nombre del archivo. ¿Por qué hago esto? Para simplificar justamente el tema, digamos, de la inserción del script. Para que decir, bueno, cuando falla no me falla. Voy a lo seguro. Porque normalmente justamente cuando lo insertamos, vamos a tener que hacerlo justamente mediante el dominio. Ahora vamos a probar. Ahora sí. Era justamente eso. Lo que estaba fallando era la inserción del archivo JavaScript. Entonces, fíjense, y tiene autoplay y todo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en este caso, digamos, para que ustedes lo entiendan mejor? Tomamos el ejemplo, justamente, que me ofrece Bootstrap. Un ejemplo de carrusel, acá, y tenemos todo el HTML. Y normalmente fíjense cómo se tiene. Este es el container principal, después tenemos justamente lo que sería el bloque para los controladores, y ya directamente tenemos los ítems del carrusel. ¿Es un estilo complejo? Sí, es un estilo complejo. ¿Se puede hacer simplificado? Sí. Si ustedes lo quieren construir, se puede hacer mucho más simplificado, porque justamente con hacer el llamado al archivo JavaScript, después el HTML es mucho más simple. Pero bueno, en este caso estamos... Por ejemplo, Adrián, ahí en qué lugar pondría la imagen. Fíjate. SVG, acá está utilizando un SVG. Pero en realidad estos son... Sí, este sería. Aguárdenme. Hay mucho código acá que se me va del otro lado. Este es el ítem. En este caso, digamos, debería estar justamente acá, pero está utilizando un SVG. Un SVG es un archivo de imagen para vectores para web. Pero en este caso debería ser acá, insertado la imagen. No sé exactamente por qué estoy utilizando un SVG. No es tan explícito como el otro que también tenía el IMG y directamente lo colocaba acá. Pero cuando vean justamente el carrusel ítem, acá tiene que ser. También puede ser que lo inserte mediante justamente un background. Entonces, lo que hace es carrusel ítem. Vamos a chequear acá. Claro, le ingresa la imagen como un background y listo. Abrimos, por ejemplo, el carrusel.css. Carrusel ítem, IMG. No lo estoy insertando tampoco mediante el background. Fíjense que acá tenemos la altura, algunas propiedades respecto a la imagen, pero específicamente no lo está justamente insertando acá como background, por ejemplo. Es bastante simple incluso el CSS que estoy utilizando. Entonces, en este caso directamente lo tenemos que utilizar acá. Seguramente tiene documentación de decir, bueno, reemplazo el SVG y luego lo que hago es el llamado acá. Pero cuando veamos el ítem, esto significa justamente cada uno de los ítems del carrusel. Voy a incluir una imagen para ver. Vamos a probar.
Se está quedando sin batería. Para este caso, lo mejor quizás sea, ¿qué hacemos? Placeholder básicamente es el texto, digamos, que va a ir justamente dentro. Perfecto. ¿Dónde debería colocarla? Vamos a hacer una prueba, digamos, un poco básica. Vamos a bajar la imagen. A ver, vamos a buscar la clásica de siempre. La vemos. En realidad, ¿no? Seguimos el ciclo. Es una inserción, digamos, muy rudimentaria. Si yo adapto, yo actualizo esto, ahí lo estamos mostrando. ¿Ven? Me lo estoy mostrando justamente en el otro. Es poco, digamos, o sea, es bastante estético, digamos, porque se superpone el blanco con el negro. Debería ser todo, por ejemplo, un fondo, o tengo que acomodar un poco el texto y demás, pero básicamente acá tenemos una forma, una opción, justamente, que podemos trabajar. Y después tenemos que ir trabajando de distintos ítems que podemos llegar a justamente encontrar dentro de este carrusel. Porque ahí lo tenemos los distintos. Bueno, nos quedamos sin tiempo para hacer el tema de los grupos, pero bueno. Primero y principal, ¿se entendió Bootstrap? ¿Quedó en claro? ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? Sí, a mí quedó bastante claro. Perfecto. ¿El resto? Fueron a comer. Se fueron a comer, tienen ganas de comer. Así que bueno, nada. Nos vemos el jueves, repasen Bootstrap, mírenlo, sigan con el trabajo que van a entregar el martes que viene. Hay que practicar, exactamente hay que practicar. No, están bien, pero bueno, métanle, no se queden, digamos, con lo que van viendo, sino que practiquen. Y bueno, decidan si Bootstrap es lo que ustedes no les interesa, quizás quieren ir por otro lado. Así que bueno, nos vemos el jueves.